Hola, hola, almas curiosas. Prepárense, porque hoy les traemos una historia que les robará el aliento, llena de giros inesperados y un amor que desafía todo. ¿Están listos para sumergirse en ella? Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras narrativas. Y al final, no olviden dejarnos su comentario con lo que más les sorprendió. El eco de los cánticos celestiales resonó en la Catedral de San Patricio en Madrid. Cientos de cristales de araña derramaban su luz sobre un pasillo cubierto de pétalos de rosas blancas. Era tal el esplendor que la congregación entera contuvo la respiración. Cada banco estaba ocupado por invitados distinguidos, rostros familiares de la alta sociedad madrileña y amigos cercanos de los novios. Al final de aquel sendero florido, Isabel Herrera, vestida de blanco impoluto, temblaba. Su corazón latía tan deprisa que apenas podía respirar. Se suponía que este era el día más feliz de su vida, el día en que se convertiría en la esposa del hombre con quien creyó caminaría hasta el fin de sus días. Pero mientras las campanas sonaban y todas las miradas se dirigían al altar, el lugar reservado para el novio permanecía escalofriantemente vacío. ¿Dónde está? Alguien gritó desde el fondo. ¿Alguien lo ha visto? ¡Ya es hora! Isabel miró a su alrededor, buscando desesperadamente la figura familiar de Ricardo Solís entre el mar de gente. Los sacerdotes estaban listos, la Biblia abierta, la ceremonia a punto de comenzar. Pero el novio, el hombre que todos esperaban, se había desvanecido como si nunca hubiera existido. El rostro de Isabel se volvió pálido como la cera. El ramo en sus manos se estremeció, las rosas cayendo esparcidas por el suelo. Los murmullos se extendieron como ondas. ¿Se ha ido el novio? ¡Imposible! En este momento. Dios mío, qué humillación para la familia de la novia. Cada palabra, clara y cruel, se clavaba en Isabel como una espada. El mundo se desmoronaba bajo sus pies, su pecho oprimido, sus ojos nublados por las lágrimas. ¡No! ¡Imposible! No pudo haberme hecho esto a mí. Pero la verdad brutal era innegable. El novio había desaparecido. Su cuerpo flaqueó, a punto de colapsar, hasta que una mano firme la sostuvo justo a tiempo. Un aroma cálido y familiar la envolvió, tranquilizador. Una voz masculina, profunda pero clara, resonó en su oído, cortando el ruido. ¿Serás mi esposa en su lugar? Isabel se quedó helada. Se giró, los ojos llenos de lágrimas, encontrándose con la mirada intensa y decidida de Javier Rojas. Javier, un joven millonario, era una figura habitual en incontables revistas de negocios. Pero para Isabel, ese nombre evocaba un recuerdo completamente diferente. El chico silencioso de sus años de universidad, siempre sentado en la última fila, a veces enviándole notas, pero nunca atreviéndose a acercarse. Ahora, él estaba frente a ella, su mano fuerte agarrándola con firmeza, sus ojos brillando con una certeza que no admitía vacilación. Secándose las lágrimas con un sobresalto, Isabel preguntó: ¿Qué dices? No es momento para bromas, Javier. Él levantó una ceja, una sonrisa tenue, pero resuelta en sus labios. Nunca he hablado más en serio. Si quieres proteger tu dignidad, si quieres a un hombre que nunca te abandonará, entonces, déjame ser ese hombre. La iglesia estalló en una conmoción aún mayor. ¿Qué? ¿Se casarán aquí? ¿No es él el millonario Javier Rojas? Dios mío, ¿es esto una locura o un cuento? Isabel se sintió mareada. Su corazón galopaba.
No sabía si reír o llorar. Todo era un sueño que se había transformado en una extraña realidad. Pero los ojos de Javier no mostraban risa ni vergüenza, solo una convicción feroz de que la protegería. ¡Javier! La voz de Isabel era un susurro, las lágrimas aún en su rostro. ¿Sabes lo que dirá la gente? Me llamarán loca, te llamarán tonto. Que hablen, respondió Javier, acercándose. Todo lo que necesito es que me mires y me respondas. ¿Quieres escapar de este dolor ahora mismo? ¿Quieres quedarte al lado de alguien que nunca te hará llorar de nuevo? Isabel contuvo la respiración con fuerza. Su corazón dolía por la traición y la vergüenza. Pero en su desesperación, su mano cálida era su único ancla. Un segundo. 2. Entonces, como si se rindiera a todo, Isabel asintió, su voz quebrada pero firme. Sí, quiero. La iglesia rompió en gritos, exclamaciones e incluso aplausos. El sacerdote los miró con desesperación, la boca abierta. Ah, entonces, ¿la ceremonia con la nueva pareja? Javier se volvió hacia él con una sonrisa. Por favor, continúe, padre. ¿Qué podría ser más sagrado que un hombre que se atreve a dar su vida a la mujer que ama en este momento? El sacerdote tambaleó con su Biblia. Los invitados oscilaban entre el shock y la perplejidad. El ramo se rompió en las manos de Isabel. No por vergüenza esta vez, sino por una emoción incontrolable. Javier dio un paso adelante, erguido ante el altar, frente a ella. El mundo se desvaneció hasta que solo sus ojos permanecieron. La voz del sacerdote murmuró, pero mantuvo su solemnidad. Javier Rojas, tomas a Isabel Herrera para ser tu esposa, para amarla y adorarla por el resto de tu vida. Sin un momento de pausa, Javier declaró: Sí, acepto. Su voz resonó por la iglesia, fuerte como una roca. El sacerdote se volvió hacia Isabel. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Javier. Isabel Herrera, tomas a Javier Rojas para ser tu esposo, para amarlo y adorarlo por el resto de tu vida. Sin un momento de pausa, Isabel respiró hondo y luego sonrió lentamente a través de sus lágrimas. Sí, acepto. Los aplausos estallaron en la sala. Algunos incluso gritaron. Lo que comenzó como gritos de escándalo, ahora se transformó en un grito de asombro, como si hubieran presenciado un milagro. Javier levantó la mano de Isabel y la besó lentamente. Sus ojos brillaron mientras exclamaba: De ahora en adelante, nunca tendrás que estar sola. Las campanas sonaron triunfalmente. El sacerdote, con voz temblorosa, proclamó: Ahora los declaro a Javier Rojas e Isabel Herrera, marido y mujer. Aunque los murmullos aún se extendían por los bancos, todo se calmó cuando Javier deslizó un anillo en el dedo de Isabel. Su mano era cálida, firme, como un ancla para su corazón destrozado por la tormenta. Isabel sintió la fría banda de metal apretándose alrededor de su dedo, atrapándola antes de que estuviera lista. «Me acabo de casar con otro hombre en cuestión de minutos». El pensamiento le produjo una sensación de vértigo. Javier se inclinó y apretó sus labios sobre los de ella. Su primer beso, de repente, observado por cientos. La iglesia contuvo la respiración y luego estalló de nuevo. Aplausos, gritos, incluso risas mezcladas con miradas curiosas. Pero en el abrazo de Javier, Isabel no sintió alegría pura. Rompió a llorar, no solo de emoción, sino también de la tristeza reprimida durante tanto tiempo. Javier la mantuvo cerca, su voz firme y cálida. «Está bien, estoy aquí». Isabel negó con la cabeza,
las lágrimas mojándole la espalda. No, no estoy bien. Yo ni siquiera sé qué acaba de pasar. Me siento tan perdida. Los brazos de Javier se cerraron alrededor de ella, sin ofrecer reproches, sin promesas suaves. Simplemente la dejó llorar, la dejó sentir su humillación y dolor. Algunos de los invitados se conmovieron hasta las lágrimas, pero dentro de Isabel, la tormenta rugía. Hacía solo unos momentos, el hombre en quien confiaba la había abandonado. Esa herida era demasiado profunda para sanar de inmediato. Lentamente, se separó de Javier, se limpió los ojos y preguntó con voz ronca: «¿Qué has hecho? Estoy bien. Yo no sé si puedo con esto». Javier miró sus ojos desesperados. «Sé que te duele. No espero que lo olvides en un día. Pero al menos hoy no estás sola. Estaré aquí, sin importar tus dudas, sin importar tu confusión». Las palabras se ahogaron en su garganta. Bajó la cabeza, evitando su mirada. Sabía que él era sincero, pero su corazón estaba destrozado, aún no listo para confiar. Caminaron por el pasillo entre aplausos incómodos. El agarre de Javier en su mano era firme, mientras Isabel se movía como en un sueño, cada paso pesado bajo cientos de ojos observadores. En las puertas de la iglesia, la luz del sol se derramó, envolviéndolos. Isabel suspiró largamente. Al menos, no la habían dejado abandonada en la vergüenza. Al menos, aún conservaba algo de dignidad. Pero dentro de ella permanecía una herida oscura, una herida sin sanar. Le robó una mirada a Javier, el hombre que la había sacado del abismo, y al mismo tiempo la había puesto en una jaula llena de incertidumbre. La noticia estalló más rápido de lo que las campanas de la iglesia habían cesado. Mientras Isabel y Javier bajaban los escalones de piedra, las puertas aún sin cerrar, alguien gritó: «¡Ahí! ¡Son ellos!». Luego vinieron los flashes, como fuegos artificiales de Año Nuevo. Micrófonos, teléfonos, cámaras. Las preguntas llovían sin cesar. «¡Javier! ¿Había planeado esto antes? Isabel, ¿no crees que tu decisión fue demasiado apresurada? ¿Fue un acto para salvar el honor de la novia? ¿Dónde está el novio original?». Isabel se encogió, pero la mano de Javier se cerró inmediatamente alrededor de la suya. Una larga sombra negra se proyectó sobre ella, cubriendo la mitad de su cuerpo y creando un pequeño bosque entre la multitud atónita. Su voz, tranquila pero audible por encima del ruido, fue breve. «Este espacio es nuestro. Mírenme a mí, no a las cámaras». Obedecieron al ver sus ojos. No hubo vacilación, solo una quietud inquebrantable. Javier le dio un pequeño apretón. «Vámonos», le indicó al conductor. Luego la guió cuidadosamente a través de la multitud. Las preguntas aún se esforzaban por alcanzarlos. Se imaginaban las noticias que ya se cocinaban en la mente de todos. Pero en lugar de arrastrar a la mujer a un ritmo frenético, se movía lentamente, incluso haciendo una pausa cuando una mujer se acercó a su vestido. Él le dijo lentamente: «Cuidado, señora». Y la mujer se sobresaltó, gritando gracias. Las puertas del coche se cerraron. El cristal insonorizó el caos. Isabel exhaló, aunque su visión aún estaba borrosa. Todo había pasado demasiado rápido. Una mañana llena de café con leche y un velo brillante. Una tarde llena de lágrimas y ahora un certificado de matrimonio. Su corazón latía con fuerza, tanto por el pánico como por algo que no podía nombrar. Su teléfono sonó furiosamente. Los mensajes inundaron.
Amigos, 2 tías, una compañera de trabajo. Luego su chat de grupo del colegio se resucitó como si nunca hubiera dormido. Las noticias aparecieron en su pantalla. Millonario abandona a la prometida en el altar. El cuento de hadas sorprende a la iglesia. Tenemos el video en Full HD. Isabel se recostó con fuerza contra el asiento. ¡No puedo leerlos! Javier se inclinó y puso su teléfono en modo no molestar. Entonces no lo hagas. Espera hasta mañana, o pasado mañana, o el próximo año. Las noticias necesitan que existas, pero tú no necesitas las noticias para respirar. Le dio una sonrisa de medio lado. Pareces sacada de una película. Una película en la que no tengo los derechos, bromeó ella. Solo soy la actriz de reparto que de repente fue promovida a protagonista. Isabel soltó una pequeña risa, la primera desde la mañana. Luego se quedó en silencio de nuevo. Javier, ¿y si mañana la gente dice que solo te casaste para salvar las apariencias? Mañana les diremos suficiente, respondió él con tanta naturalidad como si hablara del clima. Esta noche le darán a Isabel un lugar para asentar su corazón. Javier se mantuvo tan erguido que las nubes se cernían sobre la escalera de caracol de la mañana. Cuando la puerta se abrió, el olor de roble antiguo se mezcló con el limón. Él se desabrochó la camisa. Se cambió los zapatos por unas pantuflas. ¿Y ahora qué? El dueño de la casa va a la cocina, dijo él, levantando las manos como un cirujano. El primer plato que cocino para mi esposa debe ser serio y comestible. No tengo hambre, murmuró Isabel, mirándose. Las palabras mi esposa, en 2 sílabas, resonando en ella con un peso extraño. Entonces, es un plato ligero para los que no tienen hambre. Se adentró en la cocina con la facilidad de un bailarín. Menú: té de limón, galletas de mantequilla y sopa de pollo casera. Mi parte es la oración. Cayó en la silla, observando la espaciosa pero cálida habitación. Sin desorden. Una estantería llena de libros, un par de marcos de fotos aún vacíos y una imagen en blanco y negro del puente de Toledo al atardecer. Sobre la mesa baja había una pequeña caja. Javier pasó rápidamente, apartándola del camino. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Él se encogió de hombros, un raro sonido de asombro. Algo estúpido que compré hace años, cuando tenía un plan por si nunca me atrevía lo suficiente. No la abras ahora. Más tarde. Isabel asintió. No presionó más. Luego, su teléfono se iluminó sobre la mesa. Incluso mostró una notificación push, mostrando la noticia como Trending Topic número 1. Debajo, risas y emojis de llanto, capturas de pantalla. Algunas eran dulces. Un dibujo de caricatura de Isabel con un velo de novia y Javier protegiéndola con una sombra de sus espaldas. Si hoy te sientes mal, recuerda, siempre hay alguien que te cubre la sombra. Pero otras eran crueles. La novia humillada por los reflectores. Todo un montaje. No la compren. Isabel apartó la mano como si se quemara. Javier lo había visto. No le quitó el teléfono. No la regañó. Simplemente se sentó frente a ella, colocando una taza sobre la mesa. Té caliente, sopa de pollo con cebolleta y bonitas galletas de mantequilla. Tengo un equipo de relaciones públicas, dijo. Quieren emitir una declaración ahora mismo, respetar nuestra privacidad y demás. Pero si no quieres, no la publicaré. Y si la publico, a los que les gustas, les seguirás gustando. Los que te odian, lo llamarán un acto. La gente lo analizará de todos modos. Lo único que controlamos es si el té es lo suficientemente dulce. Él le empujó la taza.
Ella la probó. Justo bien. No quiero convertirme en un espectáculo. Te lo prometo. Javier escribió 2 palabras a su equipo. Anuladas. Luego, puso todas sus cuentas de redes sociales en privado. Desactivó los mensajes de extraños y cambió la música a un suave jazz que se sentía como lluvia sobre tierra seca. Ahora, dijo él con una sonrisa, dime 3 cosas pequeñas de hoy por las que aún valga la pena reírse. ¿Reír? Después de todo esto, ella se sorprendió, aunque sus ojos mostraban diversión. Empezaré. 1. Rompí mi récord personal, proponiendo matrimonio en menos de 10 segundos de pensarlo. 2. Sé la expresión exacta que pone un sacerdote cuando piensa, novia nueva, ¿se acordará de los votos? 3. Tú, con un vestido de novia, me dijiste, deja de bromear, en el altar, y yo obedecí. Isabel empezó a sonreír. Negó con la cabeza. Bien. Mi turno. 1. La tía Carmen probablemente se ha desmayado 2 veces ya. 2. Mi grupo de chat del colegio probablemente está haciendo una encuesta. ¿Está Isabel loca o es valiente? 3. Si mi vecina preguntara mañana, ¿la chica de al lado se casó ayer? Mi madre diría, sí, pero con otro. ¡Brillante! Javier aplaudió suavemente como si estuviera en un teatro. Recompensa. Otro paquete de galletas. Ella comió una. La mantequilla se derritió. El azúcar crujió. Súper dulce, pero no empalagoso. Volvió a beber el té. La vergüenza del mañana no había desaparecido. Por supuesto que no, pero los bordes de la herida se suavizaron, como huesos cubriéndose de piel nueva. Javier se acercó, estudiándola como un proyecto crítico que finalmente encendió sus alarmas. Oye, Isabel. ¿Qué? Si alguien me pregunta cómo me siento hoy, dijo con humor serio, le responderé. Acabo de tomar la mejor decisión de mi vida y estoy aprendiendo a cocinar sopa sin sal. Ella lo miró fijamente y luego exclamó, «Gracias. No me lo agradezcas. Solo estoy siendo egoísta», bromeó. «Quiero que mi esposa sea lo suficientemente feliz como para seguir mejorando mañana». «¿Tu esposa?» Isabel se encogió de inmediato. Las palabras todavía se sentían extrañas. «Sí», dijo él suavemente, casi como un suspiro. «Lo eres en el papel, en mi corazón. Esperaré hasta que estés lista para llamarlo verdad». Afuera, el cielo se oscureció y el aire se llenó de orégano y mantequilla entre las torres. En línea, las palabras aún se escribían, los hashtags aún se subían y los bandos aún discutían. Pero dentro de esta habitación solo se oía el sonido de una espátula sobre porcelana, el jazz tan suave como la seda, y un hombre reconstruyendo pacientemente un corazón frágil, con calma y humor. Isabel suspiró, respirando más lentamente. No, aún no era feliz. No, no se había encontrado a sí misma de nuevo. Pero había encontrado una pausa en la tormenta, un momento en el que su corazón no tuvo que huir. Y esa pausa tomó la forma de una sombra alta, una taza de té de menta y un adiós, silencioso y firme. Mientras seas feliz, nada más me importa. La cena, hecha de galletas de mantequilla y sopa de pollo, transcurrió tranquilamente. Después, Javier le dio a Isabel un pequeño recorrido por la habitación para que se familiarizara con el espacio. Luego abrió la puerta del dormitorio principal, con suavidad. La habitación era lo suficientemente grande como para contener una pequeña sala de estar, una cama king size, con sábanas blancas impecables,
ventanas gruesas que enmarcaban el horizonte de Madrid y cálidas luces verdes que se extendían por todo el espacio. Isabel entró, apretando la manta extra que Javier le había dado. Se sentó en el borde de la cama, encogiéndose como una niña asustada. Su vestido de novia estaba arrugado, su rostro aún húmedo por las lágrimas. No se atrevía a levantar la cabeza. Solo abrazó la manta y miró sus pies. Javier se quedó en la puerta un momento. Luego golpeó suavemente el marco de madera. «Voy a tomar una manta para el sofá. Esta habitación es tuya esta noche». Isabel lo miró con un rubor incómodo. «No pensé». «Lo sé», sonrió él con ironía, terminando la frase con una suavidad que disipó toda la incomodidad. «No te preocupes, no tengo intención de llevarme el paquete completo de una noche de bodas solo unas horas después de la ceremonia». Isabel abrió los ojos. Luego, inesperadamente, soltó una pequeña risa a través de sus lágrimas. Esa risa alivió la pesadez en el aire. Javier se volvió hacia el armario de madera, sacó una manta y con calma arregló el sofá largo. Lo hizo con tanto cuidado que Isabel se sorprendió mirándolo. La prensa lo había llamado el millonario más frío de la Castellana, y ahí estaba él, arreglando las mantas como un marido paciente y amable. «Ahí, más suave de lo que parece», le dio una palmada al sofá. «Para ti, duerme en la cama, y yo me quedo con este gran sofá. Tengo la sensación de que esta noche servirá como mi castigo». «¡Qué cosa tan ridícula de decir!». Isabel le lanzó una mirada, con las cejas arqueadas. Javier mostró una sonrisa traviesa en sus ojos. «Solo estoy negociando la paz con el sofá. Claramente está celoso y no te dejará volver». Ella se rió de nuevo, cansada, pero más relajada. Javier colocó una taza de té caliente en la mesa de noche. Luego hizo una pausa, sus ojos fijos en su vestido de novia arrugado, incómodo. Pasando su mano por su cabello, abrió el armario y sacó una camiseta blanca limpia. «¿Quieres cambiarte a esto? Ese vestido debe ser incómodo». Isabel se congeló, su cara ardiendo. Vaciló. «Pero, esa es tu camiseta». «Sí, y deberías usarla para que estés cómoda». Su tono era cálido, pero su mirada, gentil. «Te prometo que es lo suficientemente grande como para servir como una camisa de noche de temporada». Ella la aceptó, con la cabeza baja, el corazón latiendo. Unos minutos después, Isabel salió del baño con la camiseta de tamaño excesivo. Las mangas se hundían por sus brazos. El dobladillo caía justo por encima de sus rodillas. Se veía tímida, pero de una manera encantadora. Javier solo le permitió una mirada rápida antes de servirse inmediatamente, cubriendo su frustración con humor. «¿Ves? Claramente, esa camiseta fue hecha para que la usaras». Isabel dobló la manta y volvió a sentarse en el suelo. Apretó los labios, aunque sus ojos se encontraron en una sonrisa silenciosa. Por primera vez en un día de puro caos, sintió un toque de seguridad y alivio. Javier se sentó en el sofá, como había prometido. Antes de apagar la luz, le dijo: «Si te da frío en medio de la noche, llámame. Te haré té o te traeré otra camiseta». Isabel cubrió su rostro con la manta, su corazón cálido, inesperadamente. La prensa nunca había descrito a Javier Rojas como el tipo de hombre que pacientemente prepararía el sofá. Le daría té o le daría a su esposa una camiseta en su noche de bodas. Pero ahora, ella lo vio con claridad. Él no era lo que la gente escribía sobre él. Esa noche, el ático estaba extrañamente silencioso. Isabel se sentó en la camiseta de tamaño excesivo,
abrazando la manta cerca de su cabeza. La lámpara de la mesilla de noche proyectaba un suave resplandor sobre el suelo. Cerró los ojos, pero su mente no encontró descanso. Los recuerdos de la ceremonia se repetían sin cesar. El abandono, las miradas lujosas de los invitados y la voz cálida de Javier. ¿Serás mi esposa en su lugar? Su mano se levantó, apretando ligeramente su dedo. La fría banda de metal permanecía allí como prueba innegable de una verdad inimaginable. Se había casado, y no con el hombre con el que había soñado, sino con Javier Rojas, un nombre para siempre, conectado con páginas de revistas y noticias que lo describían como el joven frío, ambicioso, inquebrantable. En el sofá, Javier también estaba despierto. Se quedó de lado, un brazo apretado contra su cabeza, los ojos fijos en la pared. Esa noche, había logrado lo que había deseado durante tantos años, con Isabel a su lado, abierta, legalmente. Sin embargo, la forma en que sucedió lo dejó aturdido, tan eléctrico e inesperado. Lo que él quería era su amor, su aceptación, y no ser su salvavidas en un momento de humillación. Ambos se quedaron despiertos en silencio, a solo unos metros de distancia. Sin embargo, con los corazones latiendo caóticamente hacia el mundo. A la mañana siguiente, cuando Isabel abrió los ojos, la luz del sol se derramó por las ventanas. El olor a mantequilla y café inundó la habitación, despertándola lentamente. Se incorporó, apretó la camisa más cerca de ella y salió hacia la sala de estar. Lo primero que vio la hizo sorprender y reír. Javier, vestido de un delantal, revolviendo huevos en una sartén. A su lado había un plato de tostadas y un vaso a medio terminar de zumo de naranja. Él se hablaba a sí mismo como si dirigiera una misión. «No te quemes, no te quemes, solo esta vez, no te quemes». Isabel se echó a reír. Javier giró la cabeza, casi dejando caer la espátula. «Isabel, ¿estás lista?» «Yo, estoy haciendo audiciones para el puesto de chef». «¿Pareces más un estudiante de clase de cocina?» Se cubrió la boca, conteniendo la risa. «Oye, manejo una empresa con miles de empleados. Puedo manejar un huevo frito». Pero cuando volteó el huevo, el borde ya estaba un poco quemado. Isabel se acercó, la espátula extendida hacia él. «Déjame». Javier se encogió. «Bien, pero el crédito sigue siendo mío por despertarte con el olor, ¿verdad?» Ella le lanzó una mirada, pero la calidez flotó en su pecho. El desayuno fue sencillo. Huevos fritos, tostadas, zumo y 2 tazas de café. Sentada a la mesa, Isabel vaciló antes de hablar suavemente. «Gracias por todo lo de ayer». Javier hizo una pausa, mirándola con dulzura. «No necesitas agradecerme. Solo quiero que sepas que he querido estar a tu lado desde hace mucho tiempo». Sus ojos se abrieron. «Desde hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?» Deslizándose, su mirada se perdió en la distancia, antes de que una pequeña sonrisa cruzara sus labios. ¿Recuerdas la biblioteca en el edificio C de la universidad? ¡Claro! Yo iba allí para estudiar en grupo. Y cada vez que tu grupo reservaba una mesa, de alguna manera, los libros de referencia exactos que necesitabas siempre estaban allí. Incluso los raros. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Isabel resopló un poco. En ese momento, solo había bromeado con sus amigos. «Es como si alguna hada madrina nos dejara libros». Javier se rió. «Esa hada madrina era yo. Iba temprano, buscaba los libros y los colocaba en la mesa cercana. Solo que nunca tuve el valor de entregártelos directamente». La boca de Isabel se abrió antes de que se rindiera. «No puedo creerlo,
Pensé que era pura suerte. Los ojos de Javier se arrugaron con una sonrisa. La suerte no ocurre todas las semanas. ¿Recuerdas el examen final cuando te olvidaste el lápiz? Ella lo recordó de inmediato. Había estado en pánico hasta que un lápiz rodó hasta sus pies. Lo tomó y lo usó durante todo el examen. Ese también era mío, admitió Javier. Vergonzoso, pero divertido. Estaba 2 asientos detrás y vi que te estirabas frenéticamente buscando tu lápiz, así que lo rodé hacia adelante. Te giraste y sonreíste agradecida, y pasé el resto del examen completamente distraído. Isabel se cubrió la boca con una mano, los ojos brillantes. ¡Dios mío! Así que todas esas pequeñas cosas. Eras tú. No todas. ¿Recuerdas cuando te resfriaste después de caminar bajo la lluvia? Al día siguiente, una caja de medicamentos te esperaba en tu escritorio. Pensaste que era tu compañero, pero en realidad le había pedido a alguien que te la dejara. Isabel se quedó en silencio. Su mente reprodujo esos momentos olvidados, las extrañas coincidencias, las silenciosas atenciones. Ahora se unían en una imagen clara. Siempre había alguien mirándola, ayudándola en silencio, pero nunca saliendo a la luz. ¿Por qué? ¿No dijiste nada?, preguntó suavemente. Su voz era una mezcla de asombro y emoción. Javier se señaló y apretó su pecho con la mano, sonriendo con sinceridad. Porque siempre estabas acompañada. En ese momento tenías novio, muchas amigas a tu alrededor. Yo solo era el chico largo y aburrido de los libros. Pensé, es mejor mantener mi distancia que hacerte las cosas aburridas para ti. Isabel se dio cuenta y rápidamente se quedó en silencio, frustrada. Su sonrisa se profundizó. Gracias por decir eso, pero en ese momento realmente lo creía. Todo lo que sabía era estudiar y trabajar. No era bueno expresándome. Seguía pensando, si trabajaba lo suficientemente duro, si lograba lo suficiente, tal vez algún día tendría el corazón. Isabel se quedó en silencio, su corazón un lío enredado. Nunca había imaginado que detrás de la imagen del millonario frío en la prensa estaba ese chico de años atrás, el que le había afilado el lápiz, le había dejado medicinas y libros para hacerle sus días más fáciles. Y en ese momento, por primera vez desde el frío matrimonio, su corazón se sintió diferente. No de shock, no de escándalo, sino de una simple verdad. Un hombre la había amado en silencio, con fe, durante años. Una sonrisa tímida pero cálida se posó en sus labios. Así que te debo más de lo que nunca me di cuenta. Los ojos de Javier brillaron, su sonrisa más sencilla que cualquier promesa. Si me dejas, podrías tardar toda una vida en recompensarlo. Isabel sonrió, las lágrimas aún en sus ojos. Pero esta vez, su sonrisa era real. ¿Sigue siguiendo la historia? Si esta narrativa te ha encontrado fuera de Almas Curiosas, te invitamos a casa, donde cada historia conmovedora comienza con verdad, esperanza y corazón. Dale me gusta a este video si te está gustando la historia. En su primera mañana como marido y mujer, Javier sugirió a Isabel que se tomara un par de días más para adaptarse a la situación. Isabel protestó débilmente, pero cuando él sacó un archivo de su móvil llamado Recomendación de baja de emergencia para la recuperación de la salud mental después del regalo sorpresa, no pudo evitar reírse y terminó cediendo. Desde ese día, comenzaron a aprender a vivir juntos. Al principio, Javier tomó la iniciativa para crear un ambiente ligero. La molestaba constantemente de formas como cuando Isabel estaba haciendo café. De repente asomaba la cabeza desde detrás del refrigerador con una cara seria.
Has puesto sal ahí, ¿verdad? Te juro que vi un grano caer. Isabel se sobresaltó tan fuerte que casi derrama la cafetera. Cuando revisó, solo era azúcar. Javier soltó una risa incontrolable. Una noche, mientras veían la televisión, Javier apretó el control remoto y cambió al canal de deportes. Isabel protestó, así que él inmediatamente imitó un anuncio de Solom. Señora Rojas, el canal de deportes de esta noche está transmitiendo el partido de la década. Prioridad nacional. Isabel frunció el ceño, agarró una almohada y se la lanzó. Javier la atrapó con ambas manos como un portero, luego la abrazó como un premio. Al principio, solo él hacía las bromas, pero gradualmente, Isabel se sintió atraída, como si volviera a sus días de infancia. Una noche, decidieron cocinar juntos. La idea sonaba romántica, pero el resultado fue un desastre. Javier insistió en que era bueno haciendo espaguetis. Cocinó la pasta hasta que estaba blanda y la salsa salpicó su ropa. Isabel intentó freír las patatas, pero las llamas subieron tan alto que la alarma de incendio se disparó. Ambos se quejaron, y finalmente se echaron a reír cuando pidieron pizza. Cuando llegó la entrega, Javier anunció con cara seria: exactamente como se planeó una cena italiana. Otra vez, estaban limpiando la habitación. Isabel colocaba los libros ordenadamente en la estantería, mientras Javier los reorganizaba secretamente solo para molestarla. Cuando ella lo pilló, le dio una palmada en la mano con un libro y terminaron riendo como niños traviesos. Todavía había momentos en que Isabel se sentía fría, asediada por los pensamientos de su ex prometido. El veneno de la traición y la humillación no podían desaparecer de la noche a la mañana. Pero cuando su expresión se volvía pesada, Javier encontraba formas de cambiar su estado de ánimo. Si permanecía demasiado silenciosa, le ponía una canción y bailaba. Si resoplaba, le enviaba una nota. Un resoplido, un servicio, una sonrisa, un pago inmediato, sin crédito. Poco a poco, esos pequeños gestos rompieron el frío en su corazón. Una noche, de nuevo, discutieron por el control remoto. Pero en lugar de pelear, Isabel rápidamente cambió a un canal de dibujos animados y declaró: programación neutral, infantil e indiscutible. Javier se rió, mirándola desde el sofá, apoyando la cabeza en su hombro como un niño grande. Isabel se congeló por un momento, luego dejó una sonrisa tranquila en lugar de empujarlo. Lentamente, Isabel se dio cuenta de la mayor diferencia entre Javier y su ex prometido. Con el otro hombre, siempre sentía la necesidad de encogerse, de parecer perfecta, de convencerlo, de evitar aburrirlo. Pero con Javier, era libre de reírse como una tonta, de quemar patatas o de levantarse con una manta como una niña. Una noche, mientras comían pizza directamente de la caja en el suelo de la sala de estar, Javier la miró y dijo casualmente: «¿Sabes? Nunca pensé que este ático se sentiría como un hogar hasta que estuvieras sentada aquí». Isabel se congeló. Las palabras sencillas, sin adornos, sin exageraciones, hicieron que su corazón se dilatara. Levantó la vista y lo miró. Sus ojos brillaban con tanta honestidad que no podía negarlo. Realmente la veía como familia. Esa noche, cuando Isabel se sentó en la cama abrazando su manta, por primera vez, la gran habitación no se sintió fría ni vacía. En el sofá de afuera había un hombre listo para hacer té. Le había prestado su camisa. Se había rendido con el control remoto y había compartido pizza en el suelo. Cerró los ojos, respirando suavemente. El dolor no había desaparecido, pero por primera vez
Desde el caótico altar, sintió la verdadera calidez de un hogar. Después del caos con el viento del mundo, la vida de Isabel se sentía como una hoja en blanco, sin marcas, llena de espacios extraños y vacíos. En el ático, se había acostumbrado al sonido de la cafetera de Javier cada mañana y a las pequeñas notas que siempre dejaba. Recuerda desayunar. Si estás triste, sumérgete en una taza de café. Todavía temía las tardes ociosas, esas horas en las que su mente podría fácilmente volver a la iglesia, a la mirada indiferente del hombre que la dejó. Pero las risas de Javier, sus chistes silenciosos, la constante batalla por el control remoto de la televisión, todo esto la envolvía como una manta suave, haciendo que su dolor fuera menos agudo. El sábado, Isabel decidió volver a su antiguo apartamento para recoger algunas cosas. Quería sus fotos, algunos libros y una camiseta que su madre le había tejido. Javier envió un mensaje diciendo, ¿quieres que vaya contigo? Ella respondió, no hace falta, puedo ir yo sola. Él le envió un emoji con un paraguas. El cielo parece tormentoso. Ella miró por la ventana, sorprendida. Suspiró y escribió, traeré mi chubasquero. La vieja calle la recibió con el olor a lluvia mezclado con pan recién horneado de la panadería de la esquina. Subió las escaleras con dificultad. El apartamento se abrió como una cápsula del tiempo. Paredes blancas, macetas de suculentas y una mesa de madera que resonaba donde una vez se sentaba su computadora, esperando las horas de estudio. Todo era igual, excepto que su corazón no lo era. Recogió objeto tras objeto en una caja. Una foto de su madre, un libro de recetas y un jarrón de cerámica verde que Javier una vez le había dicho, «Parece tus ojos cuando estás enfadada». La lluvia comenzó cuando cerró la caja. Primero, un goteo. Luego, de repente, un diluvio, como si alguien hubiera tirado un cubo de agua del cielo. El agua resonó en el pavimento. Isabel revisó su reloj. Eran las 6 de la tarde. Miró las puertas cerradas, dudando. «Es hora de irme», le escribió a Javier. «Ya estoy de camino». Antes de que pudiera enviarlo, su teléfono sonó violentamente. La batería, Trent. Se dirigió hacia el portal con la caja. En la calle, la lluvia caía como sábanas de plata. Se paró bajo el toldo, la caja apretada contra su pecho, el viento empujando gotas sobre sus hombros. Los taxis pasaban a toda velocidad. Ninguno se detuvo. La batería bajó al 1%. Rápidamente escribió, «Estoy en...» antes de que la pantalla se apagara. Isabel se mordió el labio. No quería volver a subir. No quería llamar a los vecinos y enfrentarse a sus preguntas curiosas. Entonces, ¿qué pasó realmente ese día? Se ajustó el abrigo, preparándose para cruzar la calle hacia la parada de autobús. Justo entonces, un coche familiar chirrió al detenerse frente a ella. La puerta se abrió de golpe. Un paraguas negro se desplegó por completo. Y Javier se lanzó bajo la lluvia como en una escena de película antigua. «¡Sube!», gritó, aunque su sonrisa permaneció brillante. ¿Sabes que ya imaginé 3 escenarios? Tú resbalando, tú resfriándote o tú convirtiéndote en una sirena. Isabel se quedó helada, agarrando la caja. Las agujas de lluvia le picaban la cara. Javier no esperó su respuesta. Agarró la caja, inclinó el paraguas sobre su cabeza y dejó que la mitad de su cuerpo se empapara. «Vamos, señora Rojas», bromeó, bajando la voz con una sonrisa. «Tu equipo de rescate emocional ha llegado». Sus labios temblaron. Sus ojos escocían. No sabía si por la lluvia o por sus ridículas palabras. Juntos,
Llevaron la caja al asiento trasero. Mientras Javier le abría la puerta del pasajero, un taxi pasó a toda velocidad, salpicando agua embarrada sobre la pierna de su pantalón. Miró sus zapatos empapados y suspiró teatralmente. Bueno, mi pierna derecha ahora pertenece oficialmente al océano. Isabel soltó una carcajada. El sonido se elevó, delgado y claro a través de la tormenta, liberándola de un nudo invisible. Dentro del coche, las ventanas se empañaron por el frío. Javier encendió la calefacción y sacó una toalla de algodón de la guantera, tendiéndosela. Sécate el pelo. No quiero que mi esposa se despierte ronca mañana. Entonces tendría que cambiar la lista de reproducción para adaptarla a tu nueva voz. ¿Llevas una toalla en el coche?, preguntó Isabel, sorprendida. Desde el día que me casé contigo, llevo vendas emocionales, toallas de algodón y chocolate de emergencia. Le entregó una tableta, preparado para cada escenario. Ella la aceptó, poniéndola en su regazo. Los gestos atentos le dieron ganas de reír y llorar simultáneamente. Mientras se secaba el cabello, sus ojos captaron su reflejo en el cristal. Su flequillo goteando, su abrigo empapado. «Estás empapado», murmuró ella. «Mejor yo mojado que tú», se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Ella se giró rápidamente, su corazón latiendo por la sencillez de su respuesta. «¿A casa?», preguntó Javier, con la mano en el volante, aunque no había encendido el motor. «¿O quieres parar en algún sitio primero? Conozco un camión que vende chocolate caliente junto al río. Lluvia así. Un chocolate con malvaviscos suena bien». Isabel asintió. Aún no estaba lista para ir a casa. Necesitaba un amortiguador entre el viejo apartamento y el nuevo ático, un pequeño paso para suavizar el cambio emocional. El coche se detuvo junto a la orilla del río. La lluvia había disminuido, cayendo en gotas constantes. Se pararon bajo el toldo del camión de comida. El vapor y el rico aroma a chocolate se elevaban en la noche. Javier pidió 2 tazas, una con malvaviscos, la otra con canela. Ella sostuvo su taza con ambas manos. El calor se filtró en sus palmas, luego en su pecho. Una ráfaga de viento volteó el paraguas de Javier. Él titubeó por un segundo antes de soltar una carcajada, forcejeando con las varillas de metal. ¿Ves? Incluso la tormenta sabe cuándo hacer travesuras. Eres. Isabel se rió, luego dudó. Ridículo, pero de una manera encantadora. Bien, asintió él, porque mi plan es usar lo ridículo para vencer la oscuridad. Se quedaron uno al lado del otro, observando la lluvia formar círculos en el río. Las luces de la ciudad se difuminaban en la distancia húmeda. Por un largo momento, solo el viento y el suave tintineo de las cucharas alteraron el aire. «Isabel», dijo Javier suavemente. «¿Sí?» Él inclinó el paraguas más hacia ella, protegiéndola mejor. Su voz se hizo más grave, sin bromas, firme como una piedra lanzada al agua. «No me casé contigo solo para salvarte», hizo una pausa apenas un instante, «sino porque te amo de verdad». Ella no respondió de inmediato. El viento levantó un mechón de cabello sobre su frente. Javier no lo tocó. Solo esperó. La lluvia golpeaba el paraguas en un ritmo constante, alargando el momento. El corazón de Isabel latía, no por pánico esta vez. Desde la boda no se había permitido hacer la pregunta, ¿podría amarlo? Temía que la respuesta traicionara sus heridas. Temía no poder distinguir la gratitud del amor. Temía otra iglesia, otro susurro, otro abandono. Pero ahora,
bajo la lluvia, con la toalla que él le había dado, el chocolate caliente en sus palmas, sus zapatos aún empapados por protegerla. Su miedo se suavizó. No desapareció, pero se suavizó. Javier sonrió levemente, como si temiera que demasiada fuerza pudiera romper algo frágil. No necesitas responder hoy. Puedo esperar. Solo quería que la verdad estuviera aquí. Tocó su pecho. Y aquí. Sus ojos se encontraron con los de ella. Isabel apretó la taza, guardando un calor secreto. Levantó la vista hacia él. Todos sus gracias, sus lo siento, sus tengo miedo, atascados en su garganta. No salieron palabras. En cambio, extendió la mano torpemente, tirando de su cuello, enderezándolo, un gesto pequeño y torpe, pero suficiente para inclinar el paraguas más cerca sobre él antes de volver a equilibrarlo. Una tímida y dulce atención. Javier lo entendió. No se acercó. No se alejó. Simplemente se quedaron uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que sus alientos se mezclaran con el aroma a chocolate y canela, lo suficientemente cerca como para que la lluvia fuera solo una cortina en los bordes. ¿A casa?, preguntó de nuevo, suave como la brisa. Isabel asintió, sin palabras, pero al girarse, dejó que su mano se deslizara de la taza para buscarla de él. La aferró, la sostuvo, y no la soltó. Su corazón tembló. No por el frío. En el viaje de regreso, la radio tocaba una melodía de jazz lenta. El saxofón susurraba como un murmullo sin palabras. Javier condujo más despacio de lo habitual. Isabel apoyó la cabeza contra la ventana, su mano aún en la de él, su chocolate humeante del compartimento de la puerta. La ciudad brillaba en las calles mojadas, como si estuviera barnizada. En el garaje, Javier detuvo el coche y apagó el motor. El silencio los envolvió. Él no la presionó para que hablara. No le pidió respuestas. Salió. Rodeó el coche hasta su lado. Abrió el paraguas y la protegió hasta el ascensor, tal como lo había hecho cuando la sacó por primera vez de la tormenta. En el ascensor, la luz amarilla se reflejaba en el acero cepillado, mostrando dos rostros. El suyo tranquilo. El de ella, un húmedo. Isabel miró sus manos unidas en el reflejo y no las soltó. La puerta del ático se abrió. Los familiares aromas de roble, limón y chocolate caliente se mezclaron. Javier colgó su abrigo, puso la taza en la encimera, luego se giró con una media sonrisa. Ritual post-lluvia. Ducha caliente, una de mis camisas y... Tú eliges la película. Esta noche no pelearé por el control remoto. Isabel asintió. Sus labios se curvaron levemente, aún en silencio. Pero al pasar junto a él, se detuvo, se estiró y ajustó la toalla alrededor de su cuello, enderezándola antes de seguir. Esa noche, aún no se había encontrado a sí misma de nuevo, pero su corazón había dado un giro, un pequeño y silencioso paso hacia el hombre que le había confesado su amor bajo la lluvia. Y quizás, a veces, la verdadera respuesta no se pronuncia, sino que se mantiene en una mano que se niega a soltar. A la mañana siguiente, cuando Isabel abrió las cortinas, la ciudad aún estaba nublada por una densa neblina húmeda después de la lluvia de la noche. Preparó café, abrió su teléfono y sintió que el mundo entero se le caía encima. Los titulares resonaban en rojo en cada página. Ricardo Solís habla. Me dejó por dinero. La boda con el millonario fue solo una farsa. Adjunto había un clip de entrevista ingeniosamente editado.
Ricardo estaba sentado de lado a la cámara, con la voz apenas quebrándose, afirmando que Isabel había cambiado de opinión en un instante y que Javier Rojas había orquestado el rescate para pulir su imagen. Imágenes parpadeantes se intercalaban. Isabel con su vestido de novia y los ojos llorosos, Javier abrazándola en el altar, superpuestas con palabras. ¿Truco de relaciones públicas? ¿Cazafortunas? Los subtítulos cruzaban la pantalla como cuchillos. El teléfono de Isabel vibraba sin parar. Mensajes de personas que pensó que ya habían desaparecido de su vida. ¿Es verdad, Isabel? ¿Realmente lo hiciste? ¿Por dinero? Estoy impactada. No te destruyas así. Su garganta se secó. El café se enfrió. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae la taza. Retrocedió, apoyándose en el mostrador, respirando con dificultad. Un mensaje de Javier. Estoy en una reunión temprana. No leas las noticias. Voy a casa. Pero ya era demasiado tarde. Cada línea que desplazaba era otra punzada en su corazón. Alguien incluso había publicado capturas de pantalla manipuladas de mensajes entre ella y Javier antes de la boda, claramente falsas, pero los extraños insistían en que eran prueba de su complot. Y en la parte inferior, un hashtag que subía a la cima. Novia fugitiva por dinero. Apagó el teléfono. La cocina estaba tan silenciosa que le zumbaban los oídos. En el reflejo del horno, captó su propia imagen, pequeña, con el pelo desordenado, vistiendo la camisa oversized que le había prestado su marido. La palabra marido parpadeó en su mente, cálida y dolorosa a la vez. La puerta se abrió de golpe. Javier entró, sin aliento por el ritmo, el teléfono aún en la mano. Su voz entrecortada mientras hablaba por él. Retrasa la reunión. Hablaré yo mismo. Prepara una declaración legal. Sí, presenta una demanda por difamación de inmediato. Dejó caer el teléfono sobre el mostrador, sus ojos fijos solo en ella. ¿Leíste mucho? Isabel tragó con dificultad, luego asintió. Dicen que lo traicioné. Dicen que tú y yo lo orquestamos todo. Javier, ¿y si este matrimonio fue realmente solo para salvar mi honor? ¿Y si no es más que un rescate de imagen? Javier negó con la cabeza, su calma casi sorprendente, como si hubiera estado esperando este mismo momento. Número 1. Este matrimonio es real. Tú y yo somos reales. Todo lo demás lo manejaré yo. Su teléfono vibró de nuevo. La junta directiva. Las acciones habían caído bruscamente en la apertura del mercado. El equipo de relaciones públicas estaba presionando para suavizar el lenguaje y evitar nombrar a Ricardo. Los sitios de noticias financieras especulaban. La credibilidad de Javier Rojas en entredicho. Un experto escribió con mordaz cinismo: héroe que salvó a la novia o director del espectáculo. Javier salió al balcón para una breve llamada, la brisa levantando las cortinas. Isabel se aferró al borde del mostrador, oyendo fragmentos. Daño a la marca, accionistas enfadados, aliviar la presión mediática. Cuando volvió, ella levantó sus ojos llorosos hacia él. Por mi culpa, vas a perder tanto. ¿No te arrepientes? Javier solo se acercó, envolviéndola en sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. Nunca. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Tengo miedo, Javier. Tengo miedo de que un día tú también te canses, de que te vayas como él. No me voy a ninguna parte. Su voz era lenta, deliberada, martillando cada palabra en el aire. Te elijo a ti, siempre. Esa tarde, Javier dio una conferencia de prensa.
sin video pregrabado, sin escenario pulido. Solo un podio, una sala de prensa abarrotada y él. Al entrar, las cámaras clicaron en rápida sucesión. Los reporteros lanzaron preguntas como lanzas. ¿Orquestó el rescate de la novia como una estrategia de relaciones públicas? ¿Isabel Herrera dejó a Ricardo Solís por dinero? Los accionistas exigen que renuncie como CEO. ¿Cómo responde? Javier no esquivó. Agarró el podio, enfrentándose directamente al mar de rostros, con voz baja pero clara. Esta es mi esposa. Nadie tiene permitido insultarla. La sala se congeló por medio segundo. Luego continuó. Ella nunca ha traicionado a nadie. La abandonada en el altar no fue ella. Las supuestas pruebas que circulan son fabricadas. Nuestro equipo legal está colaborando con las autoridades para abordar la difamación y la falsificación electrónica. Y para ser muy claro, nunca usaré el matrimonio como una herramienta de publicidad. Si alguien piensa que sacrificaría a la mujer que amo por puntos de reputación, entonces no me conoce en absoluto. Un reportero levantó la barbilla. ¿Así que insinúa que Ricardo Solís inventó todo esto? Javier miró directamente a la cámara, sin pestañear. Estoy declarando la verdad, y lo probaré en los tribunales. Detrás de esa pared de ruido, Isabel estaba con el equipo de relaciones públicas. Su corazón se encogía, sus palmas sudaban. Cuando Javier terminó, la sala estalló. Mitad furia, mitad vindicación, como olas rompiendo contra la roca. Bajó del estrado, caminó directamente hacia ella, ignorando las cámaras que lo seguían. De pie frente a ella, le dio un pequeño abrazo, preguntando silenciosamente, ¿estás bien? Isabel solo pudo abrazarlo de vuelta, con la garganta cerrada. Esa misma noche, las cadenas de televisión repitieron la conferencia de prensa. Los analistas diseccionaron cada palabra y las redes sociales se dividieron en dos bandos. Algunos lo defendían. Si lo hubiera hecho por el escenario, se atrevería a dar nombres y acusarlos. Otros gritaban, «Cuando eres rico, puedes manipular cualquier cosa». Los mensajes anónimos golpeaban el buzón de Isabel como piedras contra el agua. Ella apagó su teléfono. La habitación de repente se sintió enorme. Javier entró con una pequeña bandeja, té de menta, una toalla caliente y una nota en la mano. Receta del doctor Rojas. No hay televisión, no hay comentarios de odio. Beba una taza de té, abra una manta y, si es necesario, ábrase también al doctor. ¡Tú! Isabel rió entre lágrimas. Luego, sus ojos se asustaron. ¿No estás cansado? Claro que estoy cansado, pero estoy cansado porque me importas. ¿Puedo soportarlo? Se sentó, ambas manos cubriendo la taza de té. La menta caliente se extendió por su lengua. No soy fuerte, Javier. No como la gente cree. Tengo miedo. Miedo de que mañana sea peor. Miedo de que te sientas atrapado en esta tormenta que me atrapa. Él acercó una silla, sin tocarla aún. Isabel, esta tormenta no vino por ti. Vino porque alguien no pudo manejar la verdad. Y yo estoy aquí porque puedo manejar las tormentas. Ella bajó la mirada. Pero tu reputación, el negocio, la compañía, la junta. Lo sé todo, suspiró él, débilmente. He pasado mi vida manejando riesgos. Lo único que nunca quiero manejar eres tú. Contigo, solo quiero amar. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus manos. Javier no se atrevió a limpiarlas. Esperó, y cuando sus sollozos se calmaron, finalmente la atrajo a sus brazos. No exigiendo, no dramático,
simplemente abrazándola, como construyendo un muro de calma alrededor de ella. No voy a ir a ninguna parte. Te elijo a ti. Siempre. Lo repitió más lentamente esta vez. En ese abrazo, el ruido del mundo exterior pareció desvanecerse, como la lluvia silenciada detrás de una pared hermosa. Ella no dijo, «Te creo ahora». Ella no dijo, «Estoy bien». Solo apoyó la cabeza en su hombro, respirando lentamente. El miedo al abandono aún estaba ahí, como una herida que aún no se curaba. Pero sobre esa herida, el cálido calor de su mano en su espalda, firme, constante, paciente, latido a latido. Al final, cuando el té solo estaba suavemente cálido, Isabel preguntó, «¿Y si mañana la tormenta se vuelve más fuerte?» «Entonces conseguiremos un paraguas más grande», dijo Javier. Sus ojos brillaban con humor desesperado, como un hilo de plata en la oscuridad. «Y si la lluvia viene de la izquierda, yo me pondré en el lado mojado». Ella soltó una pequeña risa, no porque todo estuviera bien, sino porque por primera vez ese día sintió que no estaba luchando sola. En algún lugar, los mensajes aún se escribían, pero aquí, en una habitación perfumada con limón y roble, había un hombre obstinadamente firme y una mujer que estaba aprendiendo a confiar en algo frágil y poderoso, que la paciencia y la gentileza también son una forma de valentía. El sol de la tarde se filtró por las paredes talladas de la habitación, proyectando parches verdes sobre el suelo de madera. Tras días de tormentas públicas y frenesí mediático, el mundo exterior seguía agitado. Aún así, dentro de esta habitación, el aire se sentía extrañamente tranquilo. Javier se sentó en el sofá, sosteniendo una pequeña caja de estaño azul de galletas, su expresión tan seria que era casi cómica. Isabel Herrera golpeó con los dedos la caja de estaño, como si estuviera leyendo una sentencia en un tribunal. Puede que estemos casados, pero todavía hay un procedimiento muy importante que no he hecho correctamente. Isabel se encogió bajo una fina manta blanca, lo miró y se sorprendió. «Oh, ¿qué procedimiento?» Javier abrió lentamente la caja de estaño. Dentro no había chocolate ni limón, sino un brillante anillo de plástico rojo, de los que los niños suelen encontrar en los paquetes de cereales. Lo levantó con solemnidad, como si fuera un tesoro, una propuesta formal. Por un momento, Isabel no supo si reír o llorar. La imagen de este hombre poderoso, vestido de blanco, con ojos azules profundos, ahora arrodillado frente a ella, con el anillo más barato imaginable, era absurda y conmovedora a la vez. «¡Javier!», se cubrió la boca, su voz temblando con una sonrisa reprimida. «¿Tú? ¿Lo dices en serio?». Él asintió, su rostro inexpresivo, aunque sus ojos se movieron un poco. «Completamente en serio. Por supuesto, podría darte el anillo más caro de Madrid, pero contigo no quiero demostrar mi amor con dinero. Quiero demostrar que, incluso si todo lo que tuviera fuera un anillo de plástico de unos pocos céntimos, aún te elegiría. Y quiero que tú también me elijas, de nuevo». Isabel sintió que le ardían los ojos. Se rió, pero las lágrimas seguían cayendo. Ese anillo de plástico rojo en la mano de Javier brillaba más que cualquier diamante. «Eres realmente ridículo», exclamó, llorando bajo sus cejas. «Pero tú eres el hombre que necesito». Y entonces, por primera vez, Isabel se inclinó y rodeó sus anchos brazos con los suyos. Javier se quedó inmóvil por un instante. Luego la sostuvo con tanta calma, fuerte e inquebrantable, como si nunca la fuera a soltar. En ese abrazo,
Isabel podía escuchar su corazón latiendo contra su pecho. No era frío ni mecánico, como el ritmo de un reloj, sino cálido, urgente, lleno de vida. Sintió que se derretía en esa seguridad, como si después de años de huir, finalmente hubiera encontrado su refugio. «Tú no te arrepientes de esto, ¿verdad?», Isabel preguntó, con la voz entrecortada. Javier sonrió suavemente, bajando la cabeza para murmurar justo en su oído. «Hay una cosa de la que me arrepiento». Ella lo miró, con los ojos brillantes. «¿Qué es?». «No haber tenido el valor de decírtelo antes». Él se rió. Luego deslizó con cuidado el anillo de plástico en su dedo. Era liso, ridículamente giratorio. Isabel se rió entre lágrimas, negando con la cabeza. «Está bien, Javier, está bien». Él sonrió, con la mirada firme y decidida. «Lo reemplazaré con uno de verdad, uno que encaje perfectamente cuando digas sí de nuevo oficialmente». Ese fin de semana, cocinaron un plato sencillo juntos: espaguetis con salsa de tomate, ensalada fresca y una botella de vino tinto. Ningún chef privado, ningún asistente, solo ellos dos en la pequeña cocina. Javier cortaba los tomates en rodajas, e Isabel soltó una carcajada cuando casi se cortó el dedo con un cuchillo. «Un millonario que ni siquiera sabe cortar un tomate. ¡Qué vergüenza!», se rió. Saber cómo analizar un contrato multimillonario no significa que tenga que ser bueno cortando verduras, replicó Javier. Su voz era cálida, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. La cocina entera se llenó de risas, mezclándose con el olor a salsa de tomate, vino y la calidez de un verdadero hogar. Después de cenar, Isabel se sentó en el balcón. La brisa le revolvía el pelo. Javier dejó su copa de vino. Se sentó a su lado y no dijo nada. Solo cuando la noche estaba avanzada, finalmente habló. «Pueden llamarte lo que quieran, pero no eres una esposa que busca dinero. Eres la mujer más valiente que he conocido». Isabel lo miró, sus ojos brillando con una luz que nunca antes se había atrevido a admitir. Confianza. Se estiró y tomó su mano por primera vez por su propia voluntad. «Gracias, Javier, por no soltarme». Él le devolvió el apretón con su gran mano, completamente envolviendo la suya, un sueño hablado sin palabras. Esa noche, en el ático que observaba la brillante ciudad, Isabel volvió a deslizar el anillo de plástico en su dedo. Era barato, incluso incómodo, pero pesado de significado. Sabía que la tormenta exterior no había terminado, pero en ese momento también sabía una cosa con certeza. El amor verdadero había llegado y no necesitaba diamantes, ni brillo. Solo dos corazones lo suficientemente valientes como para confiar y permanecer. Isabel levantó la cabeza, mirando al hombre que estaba a su lado. Su camisa estaba un poco arrugada por un largo día, pero sus ojos eran firmes e inquebrantables. Ella sonrió suavemente y exclamó: «Sí, acepto». Javier se congeló brevemente. Luego soltó una carcajada de alegría, como si el mundo entero pudiera derrumbarse afuera y a él no le importaría. La abrazó, susurrando contra sus labios: «Esa es la propuesta que he estado esperando». Y en ese beso, ambos lo supieron. En ese momento, el amor ya no era una elección forzada ni un rescate escénico. Era real, sincero, simple y eterno. Un año había pasado desde el día en que inesperadamente se convirtieron en marido y mujer. Si al principio fue un matrimonio lleno de argumentos, dudas y tormentas, Javier e Isabel ahora lo habían convertido en un viaje lleno de risas. Sus mañanas ya no eran aburridas.
Javier era normalmente el primero en levantarse, escabulléndose en la cocina para intentar cocinar el desayuno. Pero la mayoría de las veces, el resultado era una cocina desordenada, humo por todas partes y tostadas quemadas. Cada vez que Isabel veía esa escena, no podía evitar reírse a carcajadas, limpiándose las lágrimas de los ojos mientras le quitaba la sartén de las manos. Javier, si sigues así, los bomberos van a recordar nuestra dirección, decía, dándole una palmada en la espalda. Él se encogía, con el rostro completamente tranquilo. Está bien. Al menos sabrán que tienes un marido que siempre te estará dedicado, aunque no sepa cocinar. Y al final, los dos siempre lograban convertir un desayuno desordenado en un almuerzo lleno de risas. Por las tardes, daban paseos juntos en un parque cercano. Javier, el hombre que solía ser tan serio que la gente temía acercarse a él, ahora podía contar chistes malos solo para escuchar a Isabel reír. Una vez, cuando un chaparrón repentino cayó sobre ellos, Isabel se encogió para cubrirse la cabeza, mientras Javier se revolvía el cabello húmedo dramáticamente, como un actor en un anuncio de champú. ¿Crees que sería un buen modelo?, le preguntó. Isabel rió a carcajadas. No un modelo, pero quizás un payaso. También solían aparecer a menudo en eventos benéficos. Iban juntos al orfanato, enviaban regalos a los niños y recaudaban fondos para el hospital. Esta vez, los medios ya no buscaban escándalos, sino que los llamaban la pareja que restaura la fe y el amor. Javier, aunque siempre fue un hombre de negocios serio, se convertía en un divertido cuentacuentos cuando estaba frente a los niños, haciéndolos reír incontrolablemente. Isabel estaba a su lado, observándolo, su corazón ardiendo con calma. No solo me salvó, pensó ella, realmente me enseñó a vivir de nuevo. Un año después, decidieron celebrar una segunda boda. Esta vez, no para cubrir apariencias o manipular la opinión pública, sino una boda real y completa, llena de amor. Ese día, el gran salón estaba lleno de flores frescas, la luz reflejándose entre las telas blancas. Amigos, colegas, familia, todo el mundo estaba allí, los ojos brillando de alegría. No más gritos, no más miradas de duda. Isabel lució un nuevo vestido de novia, sencillo, pero elegante. Cuando el espejo reflejó su imagen, ya no vio a la novia abandonada que había sido antes, sino a una mujer amada y radiante. La música comenzó, y ella caminó lentamente por el pasillo. Al final, estaba Javier, esperando. Su mirada estable, pero su sonrisa tan cálida que le rompió el corazón. Con cada paso, las sombras del pasado retrocedieron. Cuando Javier tomó su mano, todo el salón estalló en aplausos. En ese momento sagrado, Javier se inclinó y susurró en su oído, su voz, baja pero cálida como un violín. «¿Serás mi esposa para siempre?» Isabel sonrió lentamente, sus ojos brillando, y respondió, «Ya te dije que sí desde el primer día». Un beso selló su promesa, y el salón se llenó de aplausos, risas y vítores. Esa boda no fue un espectáculo para la prensa, sino una verdadera celebración de la fe y la felicidad. Los amigos levantaron sus copas, y los niños del orfanato, a quienes habían ayudado, se empujaban unos a otros en bailes felices. Isabel rió tanto que le dolieron las mejillas, y Javier siguió buscando formas de hacerla reír aún más. «¿Ves?», dijo él, mientras estaban tranquilamente en el balcón, mirando las luces de la ciudad. La tragedia de entonces fue solo el acto de apertura.
Esta es la verdadera historia. Isabel apoyó la cabeza en su hombro, suspirando. Y es la historia que quiero vivir por el resto de mi vida. Más tarde esa noche, de vuelta en casa después de su día radiante, Javier se estaba quitando el anillo cuando Isabel salió, sus ojos brillando como si estuviera guardando un secreto. Ella abrió un poco los labios y luego exclamó: «Javier, tengo algo que decirte». Él la miró, un poco preocupado. «¿Qué es?». Isabel sonrió lentamente, colocando su mano en su estómago. Yo estoy embarazada». Por un momento, Javier se quedó inmóvil. Luego la risa brotó de él, llena de emoción y alegría. Levantó a Isabel en sus brazos, dándole vueltas como si todo el mundo estuviera contenido en esa felicidad. «Dios mío, Isabel, ¿yo voy a ser padre?». Ella rió entre lágrimas, abrazando su cabeza. «Sí, y creo que nuestro hijo crecerá en una familia llena de risas». Javier la abrazó con fuerza, exclamando con voz temblorosa: «Gracias por hacer realidad mi sueño». Afuera de la ventana, la primera luz de la mañana se asomó, como bendiciendo un nuevo comienzo más hermoso de lo que habían imaginado. Y así concluye nuestra historia de hoy. ¿Qué les pareció el giro inesperado del destino para Isabel y Javier? Deja tu comentario con tus pensamientos y no olvides suscribirte a Almas Curiosas para más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.